Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa de redonda sobre las distintas perspectivas del feminismo. Tenemos a las tres ponentes de hoy. Belén en representación del Foro Social, que va a hablar del feminismo y la discapacidad. Alba en representación de la Juventud Comunista del Pueblo de España, que va a hablar del feminismo y la juventud. Y Mari Carmen en representación de Mujeres por Mujeres, que va a hablar del feminismo en la vejez. Vamos a dar el turno de palabra a las tres ponentes y después, como es una mesa de redonda, abrimos turno de palabra para que sea más tipo debate. Si queréis intervenir cualquiera, podéis hacerlo. Y no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Vosotras tres? Pues por orden. Pues Alba de la Juventud Comunista del Pueblo de España. Necesito un copia. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias muchas gracias por venir a la mesa de redonda que hemos preparado hoy. Como bien ha dicho Cristina, soy Alba y yo voy a centrarme en hablar sobre el feminismo y la juventud. Pero bueno, lo voy a hacer un poco más desde enfocándome en la búsqueda de la necesidad de más bien un feminismo de clase, que ahora explicaré un poco qué es. Ya que bueno, considero que es la única línea feminista que realmente llegará a emancipar en todos los aspectos a la mujer y en este caso más concretamente a la mujer obrera. Este feminismo de clase del que estoy hablando plantea que existe una relación entre la lucha contra el capitalismo, que es el sistema económico bajo el que vivimos, y el patriarcado. La lucha de las mujeres no solo obedece a esta relación que tienen las mujeres con el sistema económico, el capitalista, bajo el que vivimos. Con esto me refiero un poco a que no solo es una cuestión de clase, ya que no está únicamente vinculada a la explotación laboral y salarial, que son cuestiones clave en este aspecto, sino que también es una cuestión, esta lucha de las mujeres también es una cuestión de una lucha contra las desigualdades que se dan por razones de género y más bien por la razón de la subordinación histórica de la mujer con respecto al hombre. Y de esta forma, el feminismo, como todo espacio de elaboración teórica, no está exento de esta lucha de clases de la que he hablado. Por tanto, no deja de ser una expresión más o menos consciente de determinados intereses de clase. Con esto me vengo a referir a que encontramos una lucha feminista más burguesa que atiende a estos intereses de clase de las mujeres burguesas, que, por poner un ejemplo, son el alcanzar los altos cargos en grandes empresas y de esta forma poder ser ellas quienes explotan tanto a mujeres como a hombres obreros, cambiando así simplemente el rol masculino por el femenino en esta explotación. Por otra parte, tenemos los intereses de clase de las mujeres obreras que están más dirigidos a la búsqueda de la emancipación en un aspecto tanto de clase como de género. Por otro lado, dejando un poco de lado estos conceptos más bien del feminismo de clase, hemos estado viendo de unos años para acá, una década aproximadamente, que está habiendo una especie de boom en cuanto al movimiento feminista y más bien a estas grandes fechas como son el 8 de marzo e incluso el 25 de noviembre. Y este boom es bastante positivo, ya que es algo que también ha afectado en gran medida a mujeres más jóvenes, como pueden ser incluso chicas que van al instituto, que están en cursos de la ESO, o ya a más mayores que están en la universidad, pero que sigue siendo parte de la juventud. Y estas mujeres han empezado a concienciarse y a acudir a sus primeras movilizaciones, manifestaciones, etc. Y todo esto gracias a este feminismo emergente. Esta toma de conciencia feminista también ha implicado que muchas de ellas comiencen a participar en la militancia, ya no solo feministas, sino de otras luchas interseccionales e incluso también en la lucha de clases. Además de todo esto, también tenemos que tener en cuenta que este boom del movimiento feminista también ha ido acompañado del intento de
despojar del carácter de clase al movimiento, y ya no solo al movimiento, sino a esta fecha tan señalada como es el 8 de marzo, que como lo tuvimos hace poco, pues quiero hablar un poco de él. Y hablo de un despojo de su carácter de clase, ya que, muy brevemente, el 8 de marzo realmente, como Día Internacional de la Mujer, que se conoce ahora, nació en 1910 como una propuesta de Clara Zetkin en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que ella propuso establecer este día, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y este trabajadora, este apellido que acompaña a mujer, es una palabra que hemos visto que ya prácticamente no existe en casi ninguna convocatoria de feminista del 8 de marzo. Pero bueno, sin embargo, a pesar de esta creciente concienciación sobre el feminismo, también se está dando pues, todo lo contrario, una fuerte ola antifeminista que está liderada principalmente por grupos de ideología de extrema derecha o incluso fascistas, que tienen un discurso más bien que llega sobre todo a la juventud, y esto es un problema. Podemos observar que existen recientemente desde campañas antifeministas, de grupos fascistas en las universidades, llegando a unas agresiones machistas que se dan en el macro de la sociedad, y todos estos comportamientos se enraizan cada vez más en esta juventud, que es lo que, y esto nos muestra que la amplia división que existe entre las generaciones más jóvenes. Por un lado tenemos una creciente concienciación feminista, sobre todo en las mujeres más jóvenes, y por otro lado tenemos estos discursos antifeministas y misóginos y de odio a las mujeres que se dan sobre todo en los hombres más jóvenes. Esto nos deja con que actualmente las compañeras feministas más jóvenes, sobre todo las que se encuentran en los espacios educativos, viven día a día con el discurso más reaccionario y violento hacia el feminismo por parte ya sea de sus compañeros de clase o incluso profesores, etc. Tanto los ataques que emanan de esta extrema derecha y del fascismo, como el boicot de la clase burguesa a la organización feminista de clase, que ya he hablado anteriormente, no pueden ser únicamente leídos como machistas o antifeministas, sino que también debemos leer estos ataques en lo que viene siendo toda su profundidad, para que nuestra respuesta sea desde un feminismo antifascista y de clase. Parte de esta división se asienta sobre todo en un efecto rebote que se da ante una nueva ola feminista a la cual solo llegan las grandes consignas, pero no llega el recorrido que se ha dado para acabar en estas grandes consignas. Es decir, vemos en los medios de comunicación, en carteles, en manifestaciones, en las redes sociales, etc., cómo se dan un gran titular, pero nunca se ve lo que hay detrás de ese titular, el porqué de ese titular, y eso hace tanto que las mujeres más jóvenes que se están empezando a adentrar en el movimiento feminista se queden con estos titulares sin conocer el trasfondo, lo que crea en sí un movimiento feminista más débil porque no saben responder hacia críticas hacia estas consignas o estos titulares, y por otro lado también tenemos un movimiento antifeminista más fuerte que tan solo se fija en estos grandes lemas y como no ven el trasfondo lo critican y lo rechazan de manera sistemática prácticamente. De esta forma el ataque al feminismo y el bombardeo a la juventud con estas ideas no es casual, no se da porque sí. Como ya he mencionado anteriormente, existe una alianza entre el patriarcado y el capital que sostiene la explotación en nuestra clase. Y por esta razón, esta es la principal razón por la que se teme tanto a una ola feminista concienciada. Y de esta forma buscan desmovilizar este espacio que se está creando entre la juventud. Y bueno, un poco tras estas consideraciones, generales sobre ese feminismo de clase y la necesaria unión entre el feminismo y la lucha de clase, voy a centrarme más en los grandes espacios en
en los que la juventud de hoy en día adquiere todos estos discursos, tanto feministas como antifeministas, y que son las redes sociales, que son unos espacios que pueden servir desde la concienciación de la sociedad, tanto en aspectos feministas como de clase, como otros, ya sean antirracistas, por los derechos LGBT, etc. Pero también son un lugar de expansión de discursos de odio contra las mujeres y otros colectivos. De esta forma, las redes sociales son el espacio principal en el que los jóvenes de hoy en día leen y se informan sobre cuestiones sociales, políticas, sobre todos los aspectos prácticamente. Y ya no son solo mensajes que se escriben en esas mismas redes sociales, sino que tenemos plataformas en las que se puede leer, se pueden ver vídeos, se pueden escuchar audios, entonces incluso los discursos más rancios que se dan en la televisión, se saca el vídeo y se distribuye luego a través de las redes sociales. Por tanto, aunque la juventud de hoy en día prácticamente no vea la televisión, sigue viendo esos discursos a través de estas. De esta forma, se ven discursos tanto sobre feminismo como de antifeminismo. Y estos discursos tienden a ser simplificados. Por eso he hablado antes de esas grandes lemas y grandes consignas que no tienen nada detrás. Son discursos simplificados en pequeños textos, sea en caso, por ejemplo, de Twitter, que es más de escribir, o en vídeos, en TikTok, Instagram, etc., que son consignas vacías, son ideas encima que vienen de todas las partes del mundo, incluso de países más conservadores, ya que vivimos en un mundo globalizado, hiperconectado. Entonces, por mucho trabajo que hagas tú en tu mismo círculo, en tu propio país, siguen viniendo ideas de fuera que afectan enormemente. Por ejemplo, ahora estamos viviendo como a través de vídeos de TikTok, que son vídeos cortos de 1 minuto, te meten un discursillo súper superficial, que viene sobre todo de Estados Unidos, de la mujer tradicional, el valor de la mujer, el considerar al hombre como el gran proveedor. Estamos volviendo un poco atrás, y ante esta nueva ola feminista, los antifeministas y los discursos antifeministas giran en torno a eso, en torno a volver atrás y volver a perpetuar esos errores que considerábamos que ya habían pasado y que la juventud nunca iba a volver a considerar retomar. Aparte, bueno, para la juventud estos espacios de las redes sociales son su nuevo escenario de socialización, y aunque pensemos que muchas veces estas cosas quedan solo en las redes sociales y solo en internet, en realidad tienen un importante impacto en la vida real de las personas, ya que hablamos de una juventud que tiene poca formación política, no tiene mucha concienciación de la sociedad y de estos aspectos, y en estos discursos, sobre todo antifeministas, se apela mucho a la victimización y a un concepto que se está hablando ahora mismo mucho, que es la discriminación de la mayoría. Como se están hablando de las minorías sociales, ahora esa mayoría social que siempre ha tenido todo el poder se siente discriminada. Entonces, claro, ¿qué problema hay con esto? Que las mujeres más jóvenes beben de estos discursos feministas de las redes sociales y se los apropian para ellas, pero como son discursos vacíos y grandes consignas, no van más allá de ello, entonces tampoco saben rebatir muy bien los discursos antifeministas y de odio a las mujeres que hay. Y al revés, pues lo mismo también. Los chavales más jóvenes que sueltan ahora las 4 barbaridades que leyeron la noche anterior en cualquier red social y se quedan tranquilísimos. Y la cosa es que esta apropiación que tiene la juventud de estos discursos viene sobre todo porque es una edad en la que tiene unas necesidades propias, sobre todo a la hora de la configuración de su propia identidad y del afianzamiento del sentimiento de pertenencia a un grupo. Y de esta forma calan tanto estos discursos vacíos que se dan en las redes sociales. Aparte de todo esto, de lo que es el mismo discurso, también no solo las redes sociales, sino las nuevas tecnologías también
están ayudando bastante a comportamientos machistas entre la juventud, como por ejemplo vivimos en un mundo en el que coges un móvil, mandas un mensaje y en ese mismo instante le llega a la otra persona. Hay un mayor control sobre la pareja. Esta inmediatez en WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Puedes ver a quién sigue la otra persona, a qué fotos o a qué persona le ha dado me gusta. Si estás en línea en WhatsApp y no me has contestado, si me has contestado, y esto provoca un montón de problemas. Además de esto, también he visto algo que, según solo lo he oído de gente que tiene iPhone, que yo no tengo, entonces no lo sé muy bien, pero iPhone viene como con la posibilidad de compartir tu ubicación permanentemente y tú te metes con tu madre, tu padre, tu pareja, tus amigos, quien sea. Tú te metes en la aplicación, te sale un mapa y te salen diferentes círculos y tú le das y ves a tiempo real dónde está todo el mundo. Que eso a la hora del control, sobre todo de parejas en la juventud, es bastante preocupante. Y bueno, para terminar ya todo esto voy a volver un poco a las ideas anteriores y decir que no debemos olvidar que las condiciones de vida de nuestra clase, la clase de trabajadoras, se han agravado y las de las mujeres todavía más, ya que estamos viviendo un crecimiento de la pobreza y una gran precarización laboral. Y esto es algo que ningún feminismo burgués, como ya he dicho anteriormente, puede dar solución. Por lo que tan solo consideraremos nuestro empoderamiento como mujeres obreras y de extracción obrera y popular mediante una lucha contra los dos grandes frentes, que son el capitalismo y el patriarcado. Y quiero decir una cita que resume un poco todo esto, para terminar ya, de Alexandra Kollontai, en su texto Día de la Mujer, escrito en 1913, que dice: ¿cuál es el objetivo de las feministas burguesas? Conseguir las mismas ventajas, el mismo poder, los mismos derechos en la sociedad capitalista que poseen ahora sus maridos, padres y hermanos. ¿Cuál es el objetivo de las obreras socialistas? Abolir todo tipo de privilegios que deriven del nacimiento o de la riqueza. A la mujer obrera le es indiferente si su patrón es hombre o mujer. Buenos días, yo soy Belén, pertenezco al Foro Social y vengo por el Foro Social, pero realmente siempre me sale la otra parte mía, que es Orihuela sin barreras. Y es que no puedo desconectar la una de la otra. A ver, yo soy una persona con discapacidad y soy mujer. ¿Qué decir con eso? Ya tengo una doble discriminación, porque la figura hegemónica del feminismo suele ser por aquí, una mujer principalmente heterosexual, blanca, que lucha contra la brecha salarial y el techo de cristal que hablaba Alba, dejando de otro lado los aspectos que también son consecuencia de las opresiones que vivimos, como son las condiciones materiales de la mayoría. Ese feminismo blanco y burgués que soy a menudo consciente o inconscientemente las reivindicaciones de todas las personas oprimidas, como son las racializadas, el colectivo LGTBQ+, las mujeres con discapacidad, entre otras. Somos más de 2,5 millones de mujeres con discapacidad en este país. Por esa parte, siendo disca, señalaré las opresiones que nos atraviesan a las mujeres con discapacidad y que a veces no son mencionadas por ese feminismo hegemónico. Me gustaría aclarar que ante esta violencia que nos atraviesa a las mujeres con certificado, pero también hay otras que no lo tienen y aún así son atravesadas por distintas dolencias, enfermedades, problemas psicosociales. Los datos de los que disponemos son claros. Las mujeres con discapacidad sufrimos una discriminación interseccional, una doble o triple discriminación. Somos mujeres, somos con discapacidad, mujeres con discapacidad, y a la vez somos muchas de ellas racializadas. Entonces, os puedo hablar un poco del tema de la violencia hacia la mujer, que nunca se tiene en cuenta. Nunca se ve que las mujeres, quizás hay un mayor porcentaje de mujeres que reciben violencia desde sus relaciones más cercanas, tanto
su relación de pareja como de su relación de familia, y además son relaciones físicas, sexual, con alto riesgo de control sobre ellas. Las mujeres con discapacidad tienen un alto riesgo de experimentar pues violencias como en el aspecto social, son discriminadas, aspectos subjetivos que intentan denunciarlas e infantilizarlas. Así pues, excluirlas y aislarlas, y es lo que está pasando. En verdad, me he traído el manifiesto que yo misma leí el otro día, el 8M, aquí, y después de leer todo el manifiesto, que además fue consensuado por la Mesa de Igualdad, y estaba yo como participante y componente del Foro Social, al final del todo el manifiesto, al final, en un pequeñito espacio, aparecen mujeres racializadas, mujeres con discapacidad. Y es que te das cuenta que, y yo lo leí, y yo estuve ahí y lo intenté luchar, pero te das cuenta que no se nos ve, no existimos, no tenemos una relación, por ejemplo, sanitaria, cuando no tenemos unas consultas, un relacionarnos con las personas, no saben cómo relacionarse con nosotros, cómo tratarnos, si no es con la ayuda de una persona sana, mona, que esté al otro lado, que hable por nosotros, a día de hoy, todavía. No tenemos no se nos ve, no se nos escucha, preguntan continuamente, no se nos da nuestra posición en el mundo laboral, en las zonas, en los foros políticos o los foros sociales, excepto yo que soy rara aquí en Orihuela y aparezco en todos lados, parezco un bichillo ahí, no se ve a mujeres, no se les tiene en cuenta. Y no aquí, sino a nivel general en todo el país. Si hablamos a las niñas, las niñas con discapacidad tampoco se las ve. Las niñas con discapacidad a día de hoy están empezando a ir a salir, a trepar, las pobres, como pueden, desde sus casas, pero y ya están haciendo mucho, porque cuando eres una niña y eres niña con discapacidad, tu mamá tiende a protegerte quiero pensar que es a protegerte porque te quiere, o a guardarte porque no queda bien, que suele pasar en muchas ocasiones. Entonces no te puedes formar, estás escondida en casa, no tienes visibilidad, no te puedes vestir como quieres porque eres adolescente pero quedas mal, luego vas a comprar ropa y no te dan la opción de elegir. Las niñas y las mujeres con discapacidad, en verdad todavía nos falta mucho por reivindicar, nos falta mucho por pelear, pero el problema es que nosotros nunca podemos pelear solas, siempre necesitamos la ayuda de alguien, porque hasta ese momento que seamos una más, que ojalá sea pronto, pero va a tardar, no podemos ir solas, no podemos, en caso de violencia, no podemos ir a denunciar, porque en la actualidad la sociedad, las normas, no están preparadas para acoger a una persona con discapacidad. Entonces tienes que volver con tu agresor. En los institutos, en la formación